Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo soy Carlos Álvarez y esto es Análisis Bíblico, con una emisión especial, muy especial. Testimonios escalofriantes. Señoras y señores, hoy yo estaba hablando con unos amigos sobre posesiones demoníacas. Y vinieron muchos relatos de lo que pasan las personas cuando se convierten. Recordemos todos que la iglesia es un taller donde se reconstruyen vidas, un taller donde llegan enfermos. Un taller, señores. Ahí se reconstruyen vidas, salen vidas nuevas. Pero la iglesia es una clínica, es un taller, es una metáfora que utilizamos porque el que llega allí para ser liberado estaba enfermo. Y viene y Cristo lo liberta y el Espíritu Santo lo sella y lo va purificando y santificando. Lamentablemente quiero contarle hoy una historia, un testimonio que pasó hace unos años, en los tiempos en que yo me convertí. A través de los tiempos se ha especulado el asunto demoníaco. Sabemos que existen los brujos y los conjuros y las brujas. Sabemos que hay oraciones secretas, peligrosas. Hay un mundo en la oscuridad, terrible, terrible. Y de eso hablábamos, de testimonio de algunos hermanos. Siempre se recuerda cómo llegaron personas que tuvieron que reprenderse de demonio en la iglesia, personas que murieron y fueron resucitadas. Yo particularmente, señores, yo no estoy sirviéndole a Dios por servirle, por estar en el figureo, porque ahora todo el mundo es cristiano. Cuando yo acepté la fe, que fui tocado, por allá diciembre del 90 aproximadamente, las cosas eran muy diferentes. Todavía las personas se burlaban de los evangélicos. Pero cuando había un problema espiritual, cuando un ser se le montaba, uno de esos seres, a una persona, mandaban a buscar al evangélico de la esquina. Porque obviamente fuimos llamados a hacer luz en la oscuridad. Yo estaba chequeando ahorita entre muchos testimonios que tengo, porque como muchos sabrán, yo soy escritor. Y algo de eso he puesto en ficción en mis libros. Tengo publicado El diablo vino por mí, que es la historia de un falso religioso arrepentido. Tengo otro libro que se llama La iglesia tomada, que va de un joven esquizofrénico enfermo, un reverendo ungido de séptima generación, cuyo padre murió por un demonio en el altar de la iglesia, y años después, tras una situación inesperada, lo que le llamamos detonante, él, con todo y su enfermedad y que le hablan voces, emprende el viaje para liberar la iglesia tomada, para morir con honor. Pues bien, estuve chequeando un tema que pasó por el siglo XVI-XVII, la plaga de Estrasburgo en Francia, donde muchas personas empezaron a bailar el baile de la muerte, el baile de la danza macabra, como le llamaron, y nadie podía detenerlos. Y no comían ni bebían hasta que caían ¡plum! Muertos. Eso está ahí en la historia, señores. Y no se explota ni se dice. ¿Cuántas cosas no hemos visto extrañas en este mundo? No fue hace un par de años que ahí en Puerto Plata se metió el diablo en un aula y todos los estudiantes se le montaron ser y demonios y salieron corriendo. Está ahí en los periódicos. Está en los videos, todos los muchachos con ataque, que vieron cosas extrañas. Pero nos conducimos como que eso no ocurre. Como que no hay una guerra, como dicen las escrituras. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la oscuridad de este siglo, contra huestes tenebrosas de maldad. Y dice el apóstol Pablo que para vencer eso hay que tener encima toda la armadura de Dios. La oración y el ayuno, la invocación del Espíritu Santo, la santificación, porque sin la santificación el Espíritu Santo no nos va a proteger. Bueno, les digo todo esto para entrar en materia.
por aquellos años, yo estudiaba en el Instituto Bíblico, era seminarista, y se dio el caso de que una joven se convirtió a la fe, pero el marido era brujo y era de descendencia haitiana. Esta joven entraba a la iglesia y ese señor se quedaba en la acera de enfrente. Mi pastor intentó cruzar muchas veces y cada vez que lo hacía, él se iba. Se iba. Pues la muchacha llegó a la iglesia en un momento difícil porque esa iglesia mía fue fragmentada. Una familia que era grande, entre ellos eran 3 hermanos y muchísimos hijos y sobrinos y eso, se fueron de la iglesia y se fueron todos y la iglesia quedó a mitad. Pues la muchacha se fue con ese grupo y terminó viviendo en esa casa. Y estando casada con este señor, se metió con otro joven que era de mi iglesia. No se sabe si tuvieron relaciones, sí que yo mismo lo llegué a ver de mano agarrados. Eso pasó. Un día, el señor, el esposo de ella, que luego supimos que era brujo porque leía la taza y porque preparaba brebajes y una serie de cosas, ese señor se acerca al pastor y le dice que quiere decirle una cosa. Mire, fulana me hizo lo mal hecho, está con ese muchacho y yo solo quiero que usted sepa que no lo van a disfrutar. No lo van a disfrutar. Bueno, tiempo después, efectivamente, la muchacha cae redonda y muere de un infarto. Nadie sabe qué, ella estaba bien, todo bien, y eso causó pánico. Y empezamos a analizar. Cuando fueron a tocarle al esposo, pese a que ya ella vivía con aquella señora, el esposo no estaba ahí, había entregado la casa. Había entregado la casa, había regado los trastes y no vivía ahí. El joven que tenía amores con ella o que la acompañaba, porque hay muchas versiones, empezó a ponerse gordo. Empezó a inflarse. Cogió cama. Yo mismo lo llegué a visitar. Llegué a dormir allá en su casa. Incluso no comía y seguía engordando. De momento, la luz le molestaba. La luz no podía estar encendida. Y ya estos casos yo lo había visto en otros lugares a donde como cristianos íbamos a liberar hogares. En algún momento yo acompañaba, ese ministerio casi siempre lo dirigen las mujeres dentro de la iglesia, de reprensión demoníaca. Que luego yo voy a explicar aquí cuál es la diferencia entre el exorcismo que practican los católicos y la reprensión demoníaca que practica la iglesia cristiana evangélica. Pues yo llegué a dormir con el muchacho por unas razones que no voy a contar aquí, no solo para acompañarlo, porque algunos de sus hermanos son muy amigos míos. Y el muchacho se enfermó y se enfermó y se enfermó y reventó de gordura. No comía. Alguien que conoció al Señor dijo que él les tiró una brujería. La iglesia entró en pánico. Tanto la que se había dividido, el grupo se había ido, donde vivía la muchacha que había muerto. Miren qué situación tan complicada y tan difícil, como la iglesia mía, donde yo me convertí, donde yo acepté la fe a los 16 años. Y en las casas nada más se hablaban de eso. Uno visitaba, en ese tiempo uno visitaba a los hermanos. Ya los hermanos ahora no se visitan. La iglesia evangélica era una comunidad. Uno vivía metido en casa de un hermano. Siempre había un culto unido, una hora de oración, un picnic, un sancocho, siempre había algo. Y solo se hablaba de eso. Porque los temas de la iglesia que deben ser claros, hoy día son temas tabú. Y esto es peligroso. Miren que para ese mismo tiempo, que es casualidad, y yo siempre lo hablo con Mari, mi mamá espiritual, mi otra madre, que había un mensaje de un predicador famoso llamado Miguel Esquilín, es boricua. Lo pueden buscar porque él es muy rabacucu, muy pentecostal, pero un tipo con mucho conocimiento.
Resulta que Esquilín da un mensaje sobre un joven y él que discutían por ser los presidentes juveniles en una época donde los líderes debían ser irreprochables. Ahora los líderes, ¿te entiendes? Son raros. Ahora se eligen los líderes por señalamiento de los reverendos. Pero antes un líder tenía que ganarse con voto y con trabajo su puesto en la iglesia. Eso no era que yo llegué y que era hijo del pastor, nada de eso. Usted por ser hijo del pastor no va a manejar nada. Sométase a la asamblea y si la asamblea lo elige, usted será aquí líder y deberá cumplir estos requisitos. Pues Miguel habla de ese muchacho que se casó con la tipa más linda que se convirtió ese año y se bautizó. Ella no era muy cristiana como las otras, no vestía tan pentecostal, pero era hermosa y callada y se confundió con que eran cualidades que debía tener una mujer. Pues de momento la muchacha se casa con él y no puede estar tranquila. Y él empieza a tener pesadillas. Y empieza a ver él o el Señor a revelarle, porque el mundo espiritual es muy complejo, a unos hombres vestidos de negro que se pasean por la casa. Un día habla con Esquilín y se meten en ayuno y oración. Y se revela que la muchacha tiene algo. Y cuando va y lo enfrenta, ella le declara, sí, mira, a mí me ungieron bruja. Yo soy bruja de tercera generación. Y nada, últimamente he estado inquieta con estos avivamientos que están en la iglesia. Y yo estoy tratando. Y ya tú sabes, a partir de ahí intentaron hacer de todo. Y un día la muchacha recogió todo y se fue y dejó una nota. En ese tiempo, porque ahora todo es un relajo, el que se divorciaba o caía en eso, tuviera o no la razón, perdía el ministerio. Antes el que se divorciaba o cometía el error de casarse con una persona, no podía ejercer el ministerio porque ¿qué ministerio puede dirigir una persona que tiene 2 y 3 divorcios? Eso es lógico. Ahora, por eso es que ahora la iglesia es un circo. ¿Ustedes entienden? Es difícil. Pero cuando pasaba eso antes, los concilios determinaban que la persona no podía dirigir. Y este muchacho lloró en los hombros de Esquilín. Pues nada, volviendo al tema de la muchacha, se ponen a analizar y el pastor llega a la conclusión de que el Espíritu Santo no puede apoyar a un creyente que viole los principios bíblicos. Esa muchacha era casada. Aunque era casada con un brujo y no se había divorciado, no habían pasado 2 meses cuando ya tenía amores con este muchacho. No hubo prudencia. El muchacho se afició de ella, se volvió loco. Ese caso es tan espeluznante que todavía hoy día yo se lo he mencionado a unos cuantos y me dicen, no muchacho, no me hable de eso. Pero señores, la guerra entre el bien y el mal existe. Satanás existe. Los demonios existen y están muy bien organizados. Están muy bien organizados. Recuerden ustedes lo que pasó con Daniel cuando se dio cuenta por allá que se estaba cumpliendo ya los 70 años de cautiverio que el profeta Jeremías había anunciado. Y él se fue en ayuno y oración. ¿Y qué ocurrió? Que un ángel venía con el mensaje y el príncipe de ese país, un demonio poderosísimo, se le opuso. Pero tuvo que venir un arcángel a pelear con él para que le entregara a Daniel la noticia. Y ahí le entrega lo que venía a pasar en el futuro. Y en esa historia que le entrega, las 70 semanas de Daniel, ahí está el futuro y el final de Israel. ¿Cómo va a terminar todo? Ese es otro tema. Entonces, señores, yo simplemente quería iniciar estos relatos terroríficos, pero ciertos, que le han pasado a hermanos de la iglesia, para que ustedes sepan que el mundo espiritual es complicado. Luego de eso, en la iglesia se estableció un mecanismo de ayuno y oración. Se estableció que todos los creyentes estuvieran ayunando por lo menos una vez a la semana y que no faltaran a los retiros y a la hora de oración, porque Dios revela, el Espíritu Santo revela cuando hay una anomalía. Fíjense hoy día cómo está el panorama mundial. Las iglesias ricas
Ahora el Espíritu Santo se manifiesta por cosas que no están en la Biblia. La borrachera espiritual. Hay un señor por ahí llamado Cas Luna que es vergonzoso lo que hace. Vi un acto de él que hasta lo cogí para un relato donde tiraba una Biblia en el suelo y le ordenaba a los dos empleados que tenía asalariados que trataran de cruzarla. Y estos empezaron a temblar y hasta mal lo hicieron y brincaron y cayeron. Y hasta uno hasta cruzó esa línea de poder que él demarcó. Él dice que el Espíritu Santo ahora la gente privada de la risa, llorando, riéndose a carcajada. Todo eso, señores, es demonio. Demonios jugando ping pong en esa iglesia. Y no en esa, no, en todas las que tienen la famosa borrachera espiritual. Y en todas donde el Espíritu Santo dice que ahora se explota de la risa a la persona. Un demonio burlón. La gente diciendo que el Espíritu Santo, dejándose engañar. Señores, abran los ojos, que Cristo puede venir en cualquier momento. Se están moviendo fichas en el panorama internacional. Hay dos guerras. Nos están bombardeando con antivalores. Ya las personas no quieren ser, ni siquiera quieren reconocer el sexo que tienen. Ahora hay una moda, yo no he elegido de qué sexo soy. El Señor reprenda al diablo 1000 veces. Ese testimonio, señores, tiene una moraleja. No hagas nada que el Espíritu Santo no pueda aprobar. No hagas nada donde el Espíritu, no visites lugares donde el Espíritu Santo no puede entrar. Si tú estás en un sitio donde el Espíritu Santo no entra, porque lo que es consagrado al diablo, el Espíritu Santo no entra. Un cristiano no puede estar en discoteca. Un cristiano no puede estar donde hay demonios. Un cristiano no puede ir a centro espiritista. Un cristiano no puede ir a lugares donde venden droga. A menos que sea con una Biblia a predicar. Y no creo que ese sea el lugar. Porque esa persona que vende droga tiene una casa. Un cristiano no puede copular con una mujer sin saber quién es. Estoy diciendo esto para los que fornican y adulteran. Tú no sabes si te estás acostando con una persona que tiene metresas y tiene miles de demonios, legiones encima. Mucho menos te puedes engañar. La iglesia no es para que tú hagas lo que tú quieres. Señores, vamos a meditar en este caso. Esto es un arco negativo, pero yo quería traer este testimonio que tiene ya más de 20 años. Una cae de muerte súbita y el otro engorda y engorda hasta que explota. Y el tipo se desapareció. No lo encontraron ni en el campo donde él la conoció a ella, en un campo de Asua. Él no volvió por ahí. A lo mejor se fue para el mismo Haití. Ella podía salirse de eso, ya había dado el primer paso, pero no lo podía dar en desobediencia. Y no podía meterse en una relación donde todavía no estaba ni siquiera divorciada. El Espíritu Santo no puede apoyar a un creyente que esté en falta. Vamos a dejar esto hasta aquí, señores. Yo quería que no pasara el día. Anoche no pude grabar porque se me complicó. Unas visitas llegaron inesperadamente. Eso todavía ocurre aquí en Santo Domingo. Entonces, vamos a seguir con estos viernes, sábado, con estos testimonios escalofriantes, para que meditemos en que estas cosas ocurren y que el reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia, y solo los violentos lo arrebatan. Abrácense del Espíritu Santo. Cuando sientan una influencia mal, ayunen y oren. Ganen su batalla de rodillas, pero dentro del orden de Dios. Acuérdense que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Trata de que no sean los pecados que mencioné los otros días, que te llega una situación inesperada practicando uno de ellos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, homicidios, borracheras y orgías. Y dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Señores, entonces será hasta mañana. Hasta aquí
análisis bíblico con Carlos Álvarez. Dios le bendiga, Dios le guarde y pasen todos muy buenas noches.